Domingo en la infraoctava de la Natividad del Señor. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, mas está bajo la potestad de tutores y curadores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos sirviendo a las primeras y más elementales instrucciones que se dieron al mundo. Mas al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho de una mujer y sujeto a la ley, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, esto es, Padre. Y así, ya ninguno de vosotros es siervo, sino hijo, y siendo hijo es también heredero de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que oían decir de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre, He aquí que éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y una espada traspasará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era muy anciana, y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche, con ayunos y oraciones. Esta pues, sobreviniendo a la misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído uno de los hechos que fueron un poco tiempo después del nacimiento de nuestro Señor, como San José y Nuestra Señora, cumpliendo los mandatos de la antigua ley de Dios, del Antiguo Testamento, fueron al templo a presentar al niño y ahí encontraron a este santo sacerdote que era Simeón, al mismo tiempo que a esta mujer que era una profetisa Ana. Entonces, pues realmente esos momentos fueron para Nuestra Señora de una gran alegría, todos esos momentos del nacimiento de nuestro Señor, y también de cuando fueron al templo y vieron a este santo anciano que recibió al niño Jesús en sus brazos. Pero no todo fue alegría, porque ya en este momento les fue profetizado lo que iba a pasar después, que aunque algo sabían, porque le estaba en la Escritura, y Nuestra Señora pues conocía la Escritura muy bien. Entonces, pero pues este anciano se lo recordó con mucha, por decirlo así, crudeza, y de lo que iba a pasar después. Entonces fue uno de los dolores de la Santísima Virgen, ¿verdad? Esta profecía, que no todos iban a aceptar a este niño, ¿verdad? Que venía a anunciar de parte de Dios la nueva ley del Nuevo Testamento. Y ciertamente en ese tiempo había personas que se portaban bien, había personas, no todas, pero había personas que seguían la ley del Antiguo Testamento como Dios la había promulgado, y que
que estaban muy apegados a todo esto. Y el hecho de la manifestación de este niño a un momento dado que se manifestaría y que todos lo oirían, lo verían y escucharían sus enseñanzas, pues aquellos que aunque antes se hubieran portado bien, desde el momento en que oyeron su predicación, si no la aceptaron, entonces sería para ellos un signo de condenación, un signo de pecado, ¿verdad? Porque como decía el profeta Simeón, decía que este niño sería para signo, sería una señal para que algunos para elevación y mal de otros, ¿verdad? Para ruina y para resurrección de muchos, ¿verdad? Entonces, para ruina de aquellos que lo aceptarían, de los que no lo querían aceptar, y para resurrección de muchos. Quiere decir que los que eran buenos o los que aunque no fueran buenos, que no lo quisieron aceptar por el hecho mismo, eso cambiaría su vida, cambiaría de ser justos, podrían volverse injustos. Y aquellos que tal vez eran pecadores o que no lo eran, también, ¿verdad? Algunos si lo creyeron en él, pues se salvarían. Y aquellos que eran ya personas de bien, que eran justos, pues se santificarían aún más, ¿verdad? Pero para muchos el hecho de que Jesucristo haya manifestado las nuevas exigencias de Dios y la ley del Evangelio, la ley de la caridad, pues no la aceptarían, porque ellos estaban contentos con su vida, con lo que ellos hacían, como ellos lo hacían, y no les gustó o algo les desagradó, y entonces al no querer aceptar, entonces se volvían culpables. Y eso pasa también en el mundo, en la historia y todos los días, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez no sean malas personas, pero cuando Dios les manifiesta su voluntad, cuando Dios les manifiesta de alguna manera lo que está bien, lo que está mal, y que no se pliegan a lo que Dios les hace comprender, que es verdad, que es justo, que es bueno, entonces pueden volverse malos, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre receptivos, ¿verdad? Delante de Dios. Hay cosas que nos parecen que están bien y tal vez lo estén, pero a veces hay circunstancias que cambian y que hay personas que no se adaptan a esa situación y que en ciertos casos pues hay que hacer la voluntad de Dios, aunque tengamos que sacrificar algo de nuestra vida, algo o mucho, ¿verdad? Entonces hay algunos que eran gente buena, pero cuando vino la persecución o el martirio, prefirieron conservar su vida y renegaron de Dios, renegaron de su religión y se volvieron malos y tal vez hasta se condenaron, porque en esas circunstancias que para ellos eran nuevas, aunque antes se portaran bien, no quisieron aceptar lo que Dios les quisiera, la voluntad de Dios, que Dios les quería hacer comprender. Y a veces es por comodidad, a veces por egoísmo, a veces es por orgullo. Entonces debemos tener siempre esa disposición a aceptar la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos pone en situaciones difíciles. A veces es las circunstancias de la vida que cambian. No es que Dios quiera forzosamente lo que nos pasa, pero a veces la vida tiene momentos en los cuales nosotros debemos tomar decisiones. Y hay personas que no se atreven o que no quieren hacer el sacrificio, o que no quieren hacer lo que Dios les manda por alguna razón. Entonces, cuando comprendemos cuál es la voluntad de Dios,
debemos seguirla. Entonces, en algunos casos hay personas que han perdido muchas cosas, ¿verdad? Por no hacer un pecado, ¿verdad? Pongamos una familia, un esposo que quiere que su esposa se haga protestante, entonces ella le dice que no, ¿verdad? Y si él amenaza de divorcio, pues ella puede decir, no, es que yo no quiero perder mi marido, yo no quiero perder mi situación, con tal de que yo no quiero que tengamos problemas, entonces acepta eso, se deja llevar por esa presión y entonces de ser una buena persona, pues cae en un pecado grave, pecado mortal, y hasta se puede, si persevera en esa situación, puede condenarse, aun si antes ella se portaba bien y era una buena cristiana, pero hay momentos de prueba, ¿no? Entonces, la manifestación del Evangelio de nuestro Señor puso a prueba a muchos, porque algunos soberbios entre los judíos, entre que les gustaba la vanagloria, la fama, y nuestro Señor predicaba una religión de humildad, de santidad, de verdadera caridad, y que ellos tal vez no les iba esos conceptos, ¿verdad? No les gustaban, y por eso Jesucristo fue un signo de contradicción, y siempre lo ha sido, y lo seguirá siendo, porque en muchos casos se manifiesta esta situación, ¿verdad? Decir que debo seguir la voluntad de Dios o otra cosa, ¿verdad? Puede ser mi confort, puede ser que no me gusta que la gente vaya a decir esto de mí, que no quiero romper con mis amistades o incluso con mi familia. Hay personas que tienen que romper con su familia y por no romper con su familia sacrifican la verdad, sacrifican la voluntad de Dios y hacen pecados graves. No siempre es necesario hacer esto, porque a veces no son situaciones tan graves, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces, si pasara, nosotros debemos estar dispuestos, como dijo Jesucristo, el que ama más a su padre y a su madre o a su familia más que a mí, pues no es digno de mí. Jesucristo es signo de contradicción. Y a veces vivimos en una época difícil en la que Dios nos pide más. Hoy es más difícil salvarse, hoy es más difícil ser católico, católico verdadero, no católico de nombre, católico de conveniencia, ¿verdad? Esos católicos que están bien con todos y van a misa y saludan a todo el mundo, pero no son capaces de tomar decisiones cuando ven que su fe está cuestionada y aceptan cosas que hoy se hacen que son pecado, son pecado en sí, son pecado, ¿verdad? Pongamos la comunión en la mano, pongamos la nueva misa que no es católica, es una misa que no sabe qué es, porque es muy ambigua, ¿verdad? No es directamente herética, pero es ambigua, se puede interpretar en un sentido católico, puede interpretar en un sentido protestante, y esa misa lleva al debilitamiento de la fe y a la pérdida de la fe. Lleva al protestantismo. Ese es el cálculo, la astucia de los modernistas que diseñaron esta misa. Para eso la diseñaron, para que el pueblo pierda la fe. Y bueno, entonces si yo me doy cuenta que eso es verdad, entonces yo debo alejarme de esta misa. Pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué reputación voy a tener? Entonces es muy triste ver eso, que hay personas que prefieren sacrificar sus principios, la verdad, por sus conveniencias, ¿verdad? Entonces había un escritor español que decía, el hombre da la bolsa por la vanidad y la vida por la bolsa. Es decir, hay personas que porque no perder su dinero hasta dan la vida,
Pero cuando tienen su dinero lo gastan en cosas tontas, en la vanidad. Entonces, ahí se ve que no ven la importancia de las cosas. ¿Qué es más importante, nuestra vida o la vanidad? Pues la vida, ¿verdad? Pero ahí se ve la incoherencia de la gente, que a veces por la vanagloria da todo su dinero para quedar bien, para ser bien visto. Pero lo más dramático, hay personas que dan su alma por la vanidad. Dan su alma por la vanidad, esto es peor. Es decir, que si mi conciencia me dice que esto está mal, que por ejemplo hay cosas que en la iglesia moderna son pecado, y yo no quiero dejar eso porque no, ¿qué va a decir la gente, verdad? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué reputación me va a quedar? Voy a ser mal visto, voy a ser criticado, voy a perder mi situación, como muchos sacerdotes, ¿verdad? Me van a decir, ¿de qué voy a vivir? Voy a estar en la calle. Como es la situación hoy de muchos sacerdotes también en la fraternidad San Pío X, que no se atreven a tomar decisiones porque no van a sacrificar su situación, su comodidad, sus amigos, todo eso. No, yo no voy a... Entonces hacen un compromiso práctico que es muy peligroso y que es pecado, porque eso lleva a la larga al modernismo. La fraternidad está yéndose hacia la dirección del modernismo. Que no digan que no. Eso puede llevar tiempo, puede ser, pero va para allá. Solo hay dos direcciones, no hay una tercera dirección, ¿verdad? Si están comprometiéndose con el mal, pues van en esa dirección. Entonces están sacrificando su alma, están poniendo en peligro su alma. Yo no digo que forzosamente se van a condenar, pero son cosas graves, no son cosas secundarias. Entonces el hombre da la vida por la bolsa y la bolsa por la vanidad, pero hay quienes dan su alma por la vanidad. Dan su alma al diablo por la vanidad. Hay gente que sabe que lo que está haciendo está mal, pero le gusta, ¿verdad? Las riquezas, el bienestar, estar bien con el mundo, los amigos que nos elogian, que nos lisonjean, la vida cómoda, las cosas bonitas, las cosas costosas, todo eso, y a veces saben que están haciendo mal, ¿verdad? Hay gente que hace cosas malas para estar rica, para tener riquezas, y sacrifican su alma. Algunos malos cristianos que saben lo que es la doctrina de la iglesia, la doctrina de la fe, y a pesar de eso siguen así. Están tentando a Dios. Ellos siempre dicen, es que Dios tendrá misericordia de mí. No es forzosamente así las cosas. Dios tendrá misericordia del que se arrepiente con sinceridad y que hace todo lo que puede para portarse bien. De eso sí con seguridad tendrá misericordia. Y en otros casos, pues es como decir, yo aviento una moneda a ver si yo me salvo o no me salvo. Entonces ahí está ese error, ¿verdad? Entonces hay pocas almas hay almas que son capaces de hacer un sacrificio por su fe. Yo he visto casos así, pero no quieren ir más allá de tanto, ¿verdad? Entonces hay momentos, por ejemplo, Jesucristo estaba predicando y una buena parte no de los apóstoles, sino de los discípulos se alejó de él, diciendo, porque ¿cómo es posible que digas esto, verdad? Y ya lo habían seguido mucho tiempo, pero a momento dado no les gustó lo que Jesucristo dijo. Jesucristo, signo de contradicción. Y entonces dijeron, no, es que nosotros no vamos a seguirte con eso, porque, ¿verdad? Cuando nuestro Señor dice que nos da a comer su carne y beber su sangre, pues eso no les molestó. Y entonces lo abandonaron. Y Jesucristo dijo
a los apóstoles, ustedes también se van a ir. O sea, él no iba a renunciar a su verdad, a lo que les decía, pero les preguntó a ellos, ustedes se van a ir. Y ya ellos respondieron que no, ¿a quién iremos, verdad? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es cierto que hay cosas que nuestro Señor dijo que tal vez podían parecer difíciles de entender, pero a veces no entendemos algo, pero hay que esperar, porque a veces Dios después nos muestra que en realidad eso era lo que es correcto. Y a veces en la vida vemos situaciones que nos parecen muy fuertes, pero generalmente la gente no sacrifica su bienestar, su estado social, su bienestar social, su reputación. Hay muy pocos que son capaces de renunciar a esas cosas. Pero la situación a veces se vuelve tan mala en que vivimos que a veces no queda otra que renunciar a muchas amistades o a renunciar tal vez a la reputación, ¿verdad? Y algunas veces Dios pone las almas en la providencia. Pasa que hay personas que hasta tienen que dar su vida por la verdad, por la fe. Y en ese caso, pues también hay que siempre decir sí a Dios, como lo hizo la Virgen María. Para algunos eso no son capaces, ¿verdad? Porque ellos son capaces de dar algo, pero ellos tienen su límite. Ellos mismos dicen, no, es que eso ya no lo puedo hacer. O sea, no saben dar todo. Pero esas almas que no son tan generosas, cuando hay situaciones de crisis como la que estamos viendo, pues pues a veces ceden ante el mal y se comprometen con el mal, ¿verdad? En tiempo de los cristeros, muchos de los soldados generalmente eran católicos, pero los obligaban. Y a veces cuando después de la batalla se encontraban los cuerpos de los soldados del gobierno, pues en sus sombreros tenían imágenes de la Virgen, a veces llevaban un rosario, pero ellos hacían el mal porque los obligaban. Y quién sabe si se salvaron, porque estaban persiguiendo la verdadera religión, pero no quisieron perder su situación. Entonces, por no contradecir a sus superiores, por no quedar mal, porque tal vez sus compañeros no dijeran que era un cobarde, que era un no sé qué. Entonces, para quedar bien, pues siguieron obedeciendo en cosas malas a sus superiores, ¿verdad? Generalmente debemos obedecer a nuestros superiores, pero no en cosas que son intrínsecamente malas, ¿verdad? Como matar a los cristianos por su fe, y eso es lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, por no perder esa situación, se volvieron malos, ¿verdad? Muchos no eran de este parecer, ¿verdad? Que hubiera esta persecución, pero no quisieron perder sus puestos y colaboraron con el mal. Entonces algunos hasta ejecutaron a los mismos buenos cristianos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, a veces, no a todos, en tiempos de paz es muy fácil ser buen cristiano. Cuando la sociedad era cristiana, era muy fácil ser cristiano y todas las personas iban a misa el domingo, prácticamente todos iban a misa. Era fácil practicar las virtudes porque generalmente la gente las practicaba. Y que era fácil ir a la misa porque la misa estaba en la parroquia, que era pues era cercana a las casas, y era fácil salvarse en esos tiempos, ¿verdad? Era fácil y no se requería mucho esfuerzo porque todos generalmente eran católicos. En México el 95% eran católicos o más. Entonces todos se confesaban, todos iban a misa, muchos generalmente comulgaban, y era fácil, ¿verdad? Hasta tenían el ejemplo de otras personas
que les daban el ejemplo, el buen ejemplo, y era más fácil imitarlos y seguirlos, o seguir los consejos de los demás, etcétera. Era una vida cristiana, una sociedad cristiana. Pero cuando se están descristianizando la sociedad y que los enemigos de Dios pues ya están en posesión de todos los hilos del poder, entonces ellos, lo que hace el demonio es dos cosas, ¿no? Él jala las almas con dos cosas: amenazas o promesas. Promesas de cosas bonitas, de cosas que nos, dinero, gloria, bienestar, y por otro lado amenazas, ¿verdad? O sea, si tú no haces eso, vas a perder esto. O sea, entonces el demonio está, como dicen, con el garrote y la zanahoria, ¿verdad? O sea, si quieres comer, pues aquí está. Si no, te doy garrote, ¿verdad? Y es así que procede el demonio, y no solo el demonio, los malos también hacen lo mismo. O sea, o amenazas, o castigos, o promesas, que son aduladoras, que son de comodidad, que son... Y generalmente la gente cede ante eso porque se dejan condicionar. Entonces hay pocas personas que son capaces de decir no. Y hay pocos que son generosos y así. Pero por el hecho mismo pecan cuando ceden delante de ese chantaje del demonio. El chantaje de los malos, y la sociedad moderna es puro chantaje. Promesas, o sea, yo estoy viendo la publicidad y todo son cosas como para decir el placer, el dinero, la comodidad, todo puras cosas que son como para incentivar los vicios, ¿no?, de las personas. La vanagloria, todo, y si no, entonces el mundo te amenaza. Si no haces esto, vas a perder esto. Y así procede el demonio, así proceden los hijos del demonio para condicionar la sociedad. ¿Cuántos sacerdotes no fueron amenazados en la iglesia después del concilio y los estaban así sacándoles miedo? Es que si no haces esto te vamos a cambiar, te vamos a enviar al último lugar, ¿qué vas a hacer? No vas a tener esto, no vas a tener responsabilidades. Y muchos cedieron por no perder su situación. Así fue después del concilio. En el Concilio Vaticano II había muchos que estaban en desacuerdo, muchos sacerdotes, muchos obispos estaban en desacuerdo. Monseñor Lefebvre logró reunir 300 obispos, hizo una asociación para ir contra el concilio, contra los errores del concilio. Todos esos obispos después cedieron porque los condicionaron, los amenazaron, los persiguieron, y poco a poco fueron cediendo y aceptando de decir la nueva misa. Antes que estaban contra ella. En España hubo una asociación de sacerdotes que eran, no sé si 3,000 o más, que se opusieron a la nueva misa y dijeron: nosotros no vamos a decir la nueva misa. Y es porque eso es malo, porque eso es protestante. Entonces fue Bugnini el que hizo la nueva misa y fue hasta España y los amenazó y los asustó, y que no sé, que ellos estaban contra el Papa, todo, puras amenazas. Amenazas o promesas. Aquí fue amenazas. Y estos sacerdotes cedieron delante de la amenaza, cedieron delante de perder su posición, su situación, y finalmente, ¿dónde quedaron esos miles de sacerdotes? ¿Dónde quedaron? Todos cedieron, todos cedieron. Son raras las almas que son capaces de mantenerse firmes delante de la amenaza y la, ¿cómo se dice? Pues sí, ser mal vistos y de perder la reputación. Son muy pocos. Y esos sacerdotes estaban bien. Pero Bugnini, que era un modernista, el que hizo la nueva misa, que era un masón, era masón, él ya se supo, ya se sabe que era masón.
y él fue y los amenazó y los asustó. Así, yo cuando estaba en la fraternidad también nos querían asustar, ¿verdad? Nos querían asustar. Si tú andas hablando de estos temas en los sermones, pues te vamos a enviar a no sé dónde. Y generalmente los sacerdotes no cedían. Yo es lo que yo vi. Yo vi muchos sacerdotes que estaban contra esto, lo que estaba pasando, el cambio de espíritu en la fraternidad. Y yo estuve en la casa San José, es la casa principal de México, donde está el superior de distrito, y una vez recibimos a Monseñor de Galarreta, y Monseñor de Galarreta en ese tiempo, pues ese era el momento en que Monseñor Felé estaba lanzando todos los cambios, y a mí me dijo, delante del Padre Trejo, que era el superior de distrito en ese momento, a mí me dijo, lo que está pasando está muy mal, tenemos que hacer algo. Y el Padre Trejo estaba inquieto, yo lo vi, él me lo dijo. Y el Padre Trejo empezó a preparar varias familias explicándoles lo que estaba pasando, que había que hacer algo para protegernos, porque la fraternidad estaba yéndose por un camino desviado. Y el Padre Trejo, yo lo oí hablar con estas personas y diciéndoles que hay que prepararse porque esto va mal. Y ya poco tiempo después yo vi que Monseñor de Galarreta no hizo nada, aunque sí, a mí me lo dijo, él estaba sinceramente preocupado, muy inquieto por lo que estaba pasando en la fraternidad. Pero con el tiempo yo vi que él no hizo nada y no se atrevió. Y no quiso perder su situación. El Padre Trejo también, un tiempo después, yo vi que pues él también tuvo miedo a momento dado y yo le pregunté y me dijo, no, es que ¿cómo voy a juzgar a mis superiores? O sea, esa es su salida para justificarse, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser yo quien juzgue a mis superiores? Pero es que no es que estamos juzgando a nuestros superiores, es que hay una evidencia de que hay una nueva actitud y eso no es que uno juzgue, uno constata. No está uno juzgando, no está bien juzgar a los superiores, pero cuando uno ve el hecho, ya no es que uno juzgue, uno está constatando un hecho, no es juzgar. Entonces, él dijo, pues él se salió por la tangente y después empezó a colaborar con esa nueva dirección de la fraternidad. Francamente, colaborando con eso, y él hizo mucho daño aquí en México, especialmente a las madres mínimas, que ellas también no estaban de acuerdo, pero las fueron doblegando, las fueron amenazando, ¿verdad? Amenazas y después promesas elogiosas. Así procede el demonio. Solo las almas fuertes resisten a esta dialéctica diabólica. Entonces había también otro padre que era el padre que era superior del priorato de Guadalajara, el padre Amos Urrutia, y yo hablamos juntos de la situación, de la nueva situación de la fraternidad, de los nuevos cambios, de la nueva dirección. Él estaba indignado y era más severo con los superiores que yo mismo. O sea, yo no me atrevía a decir ciertas cosas, pero él sí. Bueno, a él le hicieron promesas así. O sea, ya si no aceptas amenazas, por lo menos acepta las promesas. Entonces ya aceptó las promesas. Dijeron, si tú aceptas, pues tú vas a ser superior de distrito. Ah, qué bonito, vas a ser de superior de distrito. Pero no hagas problemas. Y él se sometió. Y ya ahorita pues, yo no veo que él haya hecho nada para defender la antigua posición de la fraternidad, la antigua posición de Monseñor Lefebvre, y se dio. Después lo enviaron a España, no sé por qué, y entonces él está en franca retroceso, ya no es lo que fue, ya no piensa ni actúa como pensaba y actuaba antes. Ahí se ve
la debilidad humana. Y también se ve, así como pasó en la Iglesia después del Vaticano II, así exactamente lo mismo, los mismos métodos. El Vaticano II, dentro de la Fraternidad San Pío X, pues es el nuevo Vaticano II y la nueva reforma de la fraternidad, así como fue la reforma de la Iglesia. Pablo VI tiene la mayor responsabilidad porque él fue el que asustó y doblegó a todos los sacerdotes y obispos que no querían ser modernistas, que no querían la nueva misa, que no querían las ideas modernistas en la Iglesia. Pero él fue el que los doblegó, el que los amansó, y toda esa resistencia que había antes, pues se acabó, porque no había hombres. O sea, algunos no quisieron resistir. Solo quedaron dos, el Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro-Mayer, ¿verdad? Hay que leer sus escritos para que ver lo que decían a raíz de todo eso. Fue algo para ellos muy doloroso, pero al mismo tiempo muy meritorio. Entonces, vamos a ceder delante de los dos medios que hace el demonio: promesas, elogios, cosas bonitas, o bien amenazas. Amenazas, pues ellos no cedieron delante de esta dialéctica y pues murieron como santos. Exactamente, Monseñor de Castro-Mayer murió un mes después de Monseñor Lefebvre, en la misma día del mes. O sea, es simbólico. Ellos lucharon siempre juntos y murieron en el mismo combate. Eso es algo muy bonito, que Monseñor de Castro-Mayer murió exactamente un mes después de Monseñor Lefebvre. Entonces siempre estuvieron unidos en la lucha, en el combate. Y entonces, esta realidad de que hay almas que ceden delante del mal y que de ser buenos se vuelven malos, pues es lo que para la Virgen fue un dolor, una espada en su corazón, porque ella amaba ciertamente a su hijo más que a todos, pero también amaba a sus demás hijos, o sea, es decir, todos los que serían sus hijos, hijos de la Iglesia, hijos de Jesucristo, hijos de Dios, que iban a ceder delante de la presión, delante de las amenazas. Y es lo que estamos viendo hoy. La gran mayoría de los cristianos no se atreven a hacer frente a la realidad, y a decir, eso yo no lo puedo hacer. Están sacrificando su alma por la vanidad, por quedar bien, por ser bien vistos, por no perder su reputación. Y eso también el clero también. Y Monseñor Lefebvre se quejaba, decía, estos que están en Roma van a llevar al pueblo cristiano a la apostasía, los están llevando hacia la apostasía. Y parece ser que lo van a lograr. Y él comentaba eso, que hay pocas almas que son capaces de hacer frente y decir no, ¿verdad? Entonces, quienes estaban en el Calvario, hasta los mismos apóstoles tuvieron un momento de debilidad. Gracias a Dios, después todo volvió al orden, pero en el momento de la pasión solo estaba San Juan, la Virgen María, San Juan y las santas mujeres. Son los únicos que fueron a manifestar a nuestro Señor su apoyo, ¿verdad? Entonces, la Iglesia hoy sufre su pasión. ¿Y quiénes son los que dicen, sí, que haya sermones muy espirituales, ¿verdad? Pero lo que es el meollo del asunto no quieren hablar, les da miedo. En estos días salió un sermón de Monseñor de Galarreta en el que habla muy bonito de Monseñor Lefebvre, pero no entra en el meollo del asunto, ¿verdad? Que hoy ya lo están traicionando en la fraternidad. Y dice cosas muy bonitas, muy espirituales, pero no dice que en la fraternidad se está abandonando el combate de la fe. Se lo está diluyendo. Yo no digo que nieguen todo, que no digan nada, pero se lo está diluyendo, es algo gradual. Así procedieron
en la iglesia en tiempo de Pablo VI de una manera gradual, hasta que hoy ya los sacerdotes son modernistas francamente. Pero en ese tiempo Pablo VI nunca se atrevió a permitir la comunión en la mano, pero empezó dando la comunión de pie. Y era el proceso, es un proceso de debilitamiento, y esa es la astucia de los enemigos de Dios. Entonces sí, dice, no, es que no todo está mal y a lo mejor hay que esperar porque las cosas a lo mejor se mejoran, y así están. Y así se le han llevado desde, pues ya son cuántos años del concilio, cuántos son, 60, y ahorita todavía siguen esperando. Si uno habla con los sacerdotes, muchos sacerdotes dicen lo mismo. Hay que ver qué pasa, no sé, pero no actúa. Entonces, ¿cuál es lo que el sacerdote debe hacer? Primero, la predicación de la verdad, la integridad de la verdad, no parcial. La verdad o es toda o no es nada. Y después la conservación de la misa tradicional, claro que sí. Pero primero la fe, primero la verdad. Y eso es lo que pocos quieren hacer. Entonces, Monseñor de Galarreta hace un bonito sermón, pero no va al meollo del problema. Que ya Monseñor Lefebvre ya no se hace lo que él dijo, lo que él quería. Lo que yo vi cuando estuve en la fraternidad, en su tiempo de vida de él, el espíritu de la fraternidad era muy diferente, y todos en ese tiempo eran muy combativos contra el error, contra el concilio, contra la nueva misa, prácticamente todos los seminaristas, sacerdotes que yo conocía. Y ahora es un silencio inquietante sobre mil cosas, y entonces le están bajando, la guardia están bajando. Es un proceso, y se la llevan así, pero no es suficiente que Monseñor de Galarreta haga una bonita misa, con bonitos cantos, con bonitas palabras también, porque bueno, pero no es parcial, no es todo el combate como debe ser llevado de la fe. Ahí está el problema. Es muy triste ver eso, pero tengamos presente que en muchas situaciones puede pasar lo mismo, que nosotros tengamos una situación en la cual yo veo que algo es pecado, y por no tener un inconveniente, yo cedo delante de la presión. Yo cedo delante de la burla, porque a veces las personas se burlan de los que se portan bien. Y hay muchos que ceden para quedar bien. Entonces, Jesús es un signo de contradicción, porque Jesucristo es la verdad divina, la verdad infinita, la verdad y que se manifiesta en este mundo, y que hay quienes la aceptan, que hay quienes no solo la aceptan, lo siguen, lo imitan, hacen lo que él dice que hay que hacer, y hay otros que no, ¿verdad? Y que dicen, voy a ver, tal vez después, voy a esperar a ver qué Dios dispone, a ver que Dios arregle los problemas, pero a veces no es Dios que tiene que actuar, somos nosotros. Y ahí está el problema. Entonces, ciertamente viviremos situaciones difíciles en el futuro, porque el mundo cada vez está peor. Y no sé, lo que Dios quiera, pero que debemos pedir mucho, que seamos fieles, que seamos fuertes, que no nos dejemos impresionar por la adulación, la vanagloria, lo que dice la gente, sino que hagamos las cosas como son, como deben ser, como Dios manda. Y aun si somos pocos y somos perseguidos, no ese es el signo de veracidad o de la verdadera religión, porque en el Calvario eran muy pocos, eran pocas personas, y todos los demás habían fallado, todos, hasta los apóstoles, los discípulos, todos habían dudado o habían fallado. Entonces, sí hay los oportunistas que dicen, no, es que cuando la iglesia se recupere, entonces yo voy a ir ahí, pero ahorita no puedo hacer como debo hacer. Y esos son los oportunistas. Pero
a veces se llevan buenas sorpresas los oportunistas porque pueden pecar gravemente y pueden incluso perderse. Entonces, no es así, no es así que Dios quiere las cosas. Entonces, cuando veamos la verdad, no hay que resistirla, no hay que negarla o no hay que enterrarla, ¿verdad? Enterrarla. Es lo fácil, ¿no? Todo eso crucifica a Jesucristo y hace que la espada de dolor de la Santísima Virgen se vuelva más grande. Así que no juguemos cuando la voluntad de Dios es manifiesta por su verdad. No hay que resistir a eso. Es pecado y es peligroso. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella, pues sí, tuvo estos momentos de alegría en Navidad. Pidámosle que también a pesar de todas estas alegrías, que no digamos, es que yo solo quiero estar con Jesús cuando es un momento de alegría, cuando es algo bonito, situaciones fáciles. No, puede ser que ahí vendrán momentos en que Jesucristo nos pida tal vez un esfuerzo, ¿verdad? Chico o grande, como Él quiera. A veces hay personas que Dios no les pide grandes esfuerzos. Bueno, qué bueno si Dios lo quiere así, pero a veces puede pasar que sí, y entonces no debemos decir, bueno, es que yo hasta aquí voy a ir, no quiero ir más allá. No, es que en realidad debemos estar dispuesto a todo lo que Jesucristo quiera. Es lo que debe ser. Y si nos pide el martirio, pues el martirio. Si nos pide el martirio cotidiano, el martirio cotidiano es la fidelidad a nuestro deber todos los días hasta la muerte, ¿verdad? Es el martirio cotidiano, es pesado, es difícil. Pero lo que Dios disponga, ¿verdad? Y Dios no pide nada sin dar su gracia, así que, pero al mismo tiempo debemos pedírsela todos los días, la gracia, la fidelidad a la verdad de este niño, en ese niño que es signo de contradicción, que tengamos fidelidad a él, y eso nos salvará. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu